El polvo de un país olvidado sabía a arena y remordimiento. Era un sabor que Carlos Rino Jiménez conocía demasiado bien. Desde su posición oculta en las ruinas derruidas de lo que alguna vez fue una escuela abandonada en las afueras de Madrid. El mundo era un lienzo de tonos terrosos y calor opresivo. Abajo. El objetivo. Un mensajero de alto nivel para el Sindicato de Galicia. Se movía con la falsa confianza de un hombre que se creía intocable. El trabajo de Carlos era demostrarle lo contrario. Con la precisión silenciosa de un depredador. Su equipo avanzó. La operación terminó en 97 segundos. Sin disparos. Solo una extracción fantasmal. Dejando atrás solo confusión y un portátil desaparecido lleno de secretos del cártel. Fue limpio. Fue profesional. Estaba a un mundo de distancia de los jardines bien podados y los aspersores susurrantes de Valle Verde. El paraíso suburbano donde él y su hermana habían crecido. Horas después. En el silencio estéril de su base de operaciones avanzada. Su teléfono satelital vibró. La identificación de llamada mostraba una foto de su hermana menor. Juana. Sonriendo radiantemente. Contestó. Una rara sonrisa tocando sus labios. ¿Juana? ¿Todo bien? Carlos. Estoy bien. Es solo que... tenemos un problema. Su voz estaba tensa con una irritación que él reconoció al instante. Es la comunidad de propietarios. Carlos se recostó. La tensión de la misión del día se disipaba. Reemplazada por una frustración familiar de bajo grado. No me digas que es doña Victoria de nuevo. Victoria Serrano. Un genocidio andante. El nombre goteaba desdén. Envió una notificación oficial de infracción sobre tu Jeep. Lo llama un vehículo comercial no autorizado y dice que no puede aparcarse en la entrada. Él casi se rió. Su Jeep Wrangler blindado emitido por el gobierno. Un vehículo comercial. Juana. Es literalmente propiedad federal. Solo díselo. Lo intenté. Carlos. No escuchó. Siguió hablando de estándares comunitarios y valores de propiedad. Amenaza con multarnos 50 euros al día. Carlos se frotó las sienes. Estaba luchando contra narcotraficantes al otro lado del mundo. ¿Y en casa? Una dictadora suburbana libraba una guerra por su plaza de aparcamiento. Mira. No te preocupes. Llamaré al departamento legal cuando pueda. Ignórala por ahora. Tengo que colgar. Colgó. Desechándolo como otra tontería burocrática de un lugar que parecía menos real que la zona de guerra que lo rodeaba. No podía estar más equivocado. A 2000 metros de distancia. Victoria Serrano estaba de pie junto a su impecable ventanal. Mirando la calle Inmaculada. Su mirada se fijaba en el jeep verde oscuro aparcado en la entrada de la antigua propiedad de Eulalia. Era una monstruosidad. Una mancha militar en el tapiz perfecto de su barrio. Sintió un arrebato de satisfacción justiciera. La notificación de infracción era solo el comienzo. Haría que ese vehículo desapareciera de una forma u otra. Su esposo. Ricardo. Un hombre cuyos trajes a medida y conexiones políticas eran la base de su vida perfecta. Le había asegurado que era necesario. Parte de su plan mayor para adquirir propiedades infravaloradas. Desalojar a los elementos menos deseables y preparar el barrio para un lucrativo acuerdo de desarrollo. Ese jeep era un obstáculo menor. Pero obstinado. Su teléfono sonó. Y contestó con un seco, Ricardo. ¿Cariño? Su voz no era el tono suave y confiado del concejal local que conocía. Era un susurro áspero y aterrado. Victoria. El jeep. ¿Lo has manejado?
Envié la notificación. El primer paso del proceso. Como sabes. Al diablo con el proceso, siseó. Y un escalofrío serpenteó por su espina dorsal. Nuestros socios. Llamaron. No están contentos. Creen que el Jeep no es solo un juguete de soldado. Creen que es vigilancia federal. La mano perfectamente manicura de Victoria se apretó en su teléfono. ¿De qué hablas? ¿Socios? Pensé que trabajábamos con desarrollos este. Una risa sin humor. Aterrorizada. Llegó por la línea. Este es una tapadera. Victoria. Una fachada. La gente que nos financia no presenta papeles. Entierran problemas. Y ahora mismo. Creen que ese Jeep es un problema muy grande. Lo quieren fuera. No multado. No remolcado. Fue. ¿Entiendes lo que digo? De repente. El aire en su mansión climatizada se sintió delgado y frío. El Jeep en la entrada ya no era una monstruosidad. Era una amenaza. El hombre al teléfono no era solo su ambicioso esposo. Era un hombre en problemas profundos y aterradores. Y la había arrastrado con él. Su poder como presidenta de la comunidad. Una vez fuente de inmenso orgullo. Ahora se sentía como un escudo endeble contra un huracán que ni siquiera sabía que se avecinaba. Juana Jiménez cerró la puerta principal. Su corazón latiendo con una mezcla de ira e incredulidad. Su conversación con Victoria Serrano había sido peor de lo esperado. Había ido a la casa palaciega de los Serrano. Armada con una copia de las órdenes de despliegue de Carlos y una explicación calma y racional. Victoria la había recibido en la puerta. Su rostro una máscara de fría indiferencia. Ni siquiera la invitó a entrar. Las reglas son las reglas. Señorita Jiménez, había dicho Victoria. Su voz cortando como vidrio. Las actividades de su hermano no lo eximen de los estándares que todos debemos mantener. Pero es un vehículo gubernamental. Él está en servicio activo. Entonces quizás debería haber hecho arreglos más adecuados, interrumpió Victoria. Esta es una comunidad de altos estándares. Si eso es un problema para su familia. Quizás este no sea el barrio adecuado para ustedes. La amenaza velada colgaba en el aire. Fea y asfixiante. Juana caminó de regreso a casa. Las palabras resonando en sus oídos. Esto no era sobre un Jeep. Era personal. Era un juego de poder. De vuelta en el silencio de la casa de su abuela. Una casa que aún olía Fandley a lavanda y libros viejos. Juana sintió una nueva resolución endurecerse en su interior. Era profesora de historia. La investigación era su arma. Si Victoria Serrano quería jugar por las reglas, entonces Juana encontraría las reglas. Todas ellas. Se dirigió al estudio donde cajas de los viejos papeles de su abuela Eulalia estaban apiladas, esperando ser ordenadas. En algún lugar en esa montaña de recuerdos. En la tinta desvaída de actas de reuniones y estatutos de décadas pasadas. Iba a encontrar la verdad. No lo sabía aún. Pero estaba a punto de desenterrar un legado mucho más complejo y peligroso de lo que podía imaginar. Buscaba un resquicio. Pero estaba a punto de encontrar una guerra. El estudio era una cápsula del tiempo. Cajas apiladas de 3 y 4 en alto contenían los fantasmas delgados como papel de la vida de su abuela. Por un momento. Juana sintió un pinchazo de culpa. Se suponía que ordenarían todo esto juntos. Ella y Carlos. Una tarea para un fin de semana pacífico. No una misión nacida de la ira. Pero Victoria Serrano había encendido un fuego en ella. Un fuego frío y determinado. Bajó la primera caja.
Las palabras documentos de la comunidad 1985 a 1995 garabateadas al lado en la elegante cursiva de su abuela. El aire se llenó con el aroma seco y dulce del papel envejecido. Durante la siguiente hora, trabajó metódicamente. Su mente de profesora clasificando una historia de ferias de pasteles. Actas de reuniones olvidadas hace mucho y disputas vecinales sobre rosales y alturas de vallas. Era un retrato de una comunidad. Una comunidad diferente a la que Victoria Serrano gobernaba con puño de hierro. Entonces lo encontró. Metido dentro de una carpeta gruesa de cuero de 1987. El año en que su abuela compró la casa. Estaban los convenios. Condiciones y restricciones originales. Sus dedos trazaron las líneas mecanografiadas. Su aliento atascándose en su garganta mientras leía. Artículo 4. Sección 12. Exenciones para vehículos gubernamentales y de emergencia. Para garantizar la seguridad y el apoyo de nuestros protectores comunitarios. Cualquier vehículo poseído, operado o arrendado por el Gobierno de España, incluyendo todas las ramas de las Fuerzas Armadas, estará exento de cualquier y todas las restricciones respecto al tipo de vehículo, tamaño o aparcamiento nocturno. Juana se recostó. Una sonrisa lenta y triunfante extendiéndose por su rostro. No era un resquicio. Era una autopista. Victoria Serrano no solo había malinterpretado las reglas. Había mentido. Había fabricado una infracción de la nada, contando con que nadie hiciera sus deberes. Juana tomó una foto de la página con su teléfono. Un arrebato de adrenalina haciendo que sus manos temblaran ligeramente. Te tengo, pensó. Sintiendo vindicación. Decidió guardar las cajas por esa noche. Al levantar una pesada llena de libros viejos, el fondo cedió. Media docena de novelas cayeron al suelo. Una de ellas, una copia gastada de Matar a un ruiseñor, se abrió de una manera que parecía antinatural. Estaba ahuecada. Y acurrucado dentro. Ajustado en las páginas talladas. Había un pequeño diario encuadernado en cuero. No era el diario habitual de su abuela. Este era diferente. Más pequeño. ¿Secreto? Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Se sentó en el sillón favorito de su abuela y lo abrió. Las primeras entradas eran mundanas. Pero luego el tono cambió. La fecha era de hace 6 meses. Justo antes de que su abuela entrara en cuidados paliativos. 12 de octubre. Ricardo Serrano estuvo aquí de nuevo. Trajo a esos hombres con él. Los del sedán oscuro que nunca sonríen. Caminan la línea de la propiedad. Apuntando y hablando en voces bajas. Ricardo los llama sus inversores. Pero no parecen inversores. Parecen lobos. Juana frunció el ceño. Un nudo de inquietud apretándose en su estómago. Siguió leyendo. 19 de octubre. Escuché a Ricardo al teléfono en el cul-de-sac hoy. ¿Fuerte? Arrogante. Hablaba de drenar el pantano y despejar el camino para la fase 2. Dijo que las familias militares y los viejos eran un lastre para el potencial de la comunidad. Lo dijo con tal desprecio. Me heló hasta los huesos. La entrada final hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. 3 de noviembre. Sé lo que está haciendo. Está tratando de forzar a la gente a irse. Los López con sus quejas de ruido. Los Martínez con su gnomo de jardín no aprobado. Es un ataque coordinado. Está tratando de robar sus hogares. No sé quiénes son sus socios. Pero les tengo miedo. Tengo miedo de lo que está dispuesto a hacer para conseguir lo que quiere. Necesito contárselo a alguien.
Esa fue la última entrada. Una semana después. Su abuela tuvo un derrame. Juana cerró el diario. Sus manos temblando por una razón diferente. Ahora. Esto ya no era sobre una presidenta de comunidad hambrienta de poder. Era algo oscuro. Algo organizado. Algo que había aterrorizado a su abuela fuerte e inquebrantable en sus días finales. A la mañana siguiente. Encontró el mensaje. Iba saliendo hacia su coche. El diario guardado con seguridad en su bolso. Planeando ir a la policía. Pero se detuvo en seco en la entrada. Un gran cuchillo de combate estilo militar estaba clavado profundamente en el flanco de su neumático delantero. El caucho siseaba suavemente alrededor de la hoja. Metido bajo el limpiaparabrisas había un pedazo de papel doblado. Con un sentido de dread. Lo abrió. 5 palabras recortadas de revistas. Deja de cavar o cavamos. Esta era su respuesta. No una amenaza legal. No una multa. Una promesa. Tropezó de regreso a la casa. Cerrando la puerta con llave detrás de ella. Su respiración saliendo en jadeos irregulares. Inmediatamente marcó el número satelital de Carlos. Él contestó en el segundo timbre. Su voz calmada y profesional. Juana. ¿Qué pasa? Podía oír el pánico en su silencio. Carlos, susurró ella. Su voz quebrándose. Tenías razón en preocuparte. No es sobre el jeep. Nunca fue sobre el jeep. Le contó todo, sobre los verdaderos estatutos. Sobre el diario secreto. Sobre los hombres que parecían lobos. Y finalmente. Su voz rompiéndose en un sollozo. Le contó sobre el cuchillo. Al otro lado de la línea. A medio mundo de distancia. Carlos Jiménez se quedó perfectamente inmóvil. El ruido de fondo de la base. El parloteo de sus hombres. Todo se desvaneció. Ya no era un hermano frustrado lidiando con un matón de barrio. Era el agente especial Rino Jiménez. Y reconocía las tácticas. La intimidación dirigida. La escalada de presión burocrática a una amenaza física directa. Esta era el lenguaje del crimen organizado. Era el trabajo de un cártel. Y estaba pasando en la entrada de su abuela. A su hermana. Juana, dijo. Su voz baja. Mortalmente seria y despojada de toda irritación previa. Escúchame con atención. No salgas de la casa. No llames a la policía local. No hables con nadie. Yo me encargo ahora. ¿Entiendes? Sí, susurró ella. Bien, dijo él. Porque lo acaban de hacer personal y no tienen idea con quién se meten. El silencio que siguió a la llamada de Carlos era algo vivo. Llenaba cada rincón de la casa de su abuela. Presionando sobre Juana. Haciendo que el espacio familiar se sintiera ajeno y hostil. Comprobó los cerrojos de las puertas por tercera vez. Sus manos inestables. El cuchillo aún estaba en su neumático. Un monumento sombrío a cómo su mundo se había inclinado rápidamente sobre su eje. Las palabras de Carlos resonaban en su mente. No llames a la policía local. La implicación era aterradora. ¿En quién podías confiar cuando la amenaza venía del tejido mismo de la comunidad? Pasó el día en un estado de alerta alta. Saltando ante cada crujido de las tablas del suelo. Cada susurro de hojas fuera de la ventana. Tomó el diario secreto. Lo envolvió en una bolsa de plástico y lo selló dentro de una lata vieja de café. Que luego escondió en el espacio oscuro y mohoso del ático. Se sentía inadecuado. Pero era todo lo que podía pensar en hacer. La noche cayó no como un consuelo, sino como una manta negra gruesa de dread.
Se sentó en el salón con solo una lámpara encendida, tratando de leer. Pero las palabras nadaban ante sus ojos. Era justo después de la medianoche cuando lo oyó. Un raspado suave desde la parte trasera de la casa. Su sangre se heló. No era el sonido de un animal. Era metódico. Metálico. El sonido de una herramienta contra el marco de una ventana. No gritó. El entrenamiento de Carlos. Inculcado en ella durante años de lecciones fraternas. Entró en acción. Nunca hagas ruido. Nunca les dejes saber dónde estás. Se quitó los zapatos. Su teléfono apretado en la mano. Y se arrastró silenciosamente escaleras arriba. No se escondió en su dormitorio. Demasiado obvio. En cambio, se metió en el baño de invitados. Cerró la cortina de la ducha y se apretujó en el pequeño espacio detrás de ella. Agachada en la fría bañera de porcelana. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Un tambor frenético en el silencio asfixiante. Oyó el suave golpe de la ventana siendo abierta en la cocina abajo. Luego pasos. No torpes ni apresurados. Eran quietos. Medidos. Profesionales. Este no era un ladrón común buscando un televisor. Esta persona se movía con propósito. Podía oír la apertura y cierre suave de cajones en el estudio. Una pausa. Luego las tablas del pasillo crujieron. Se movía por la casa habitación por habitación. Su búsqueda paciente y exhaustiva. Juana contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron. Los pasos comenzaron a subir las escaleras. Un paso. Luego otro. Cada uno una eternidad. Se detuvieron justo fuera de la puerta del baño. Podía ver la sombra de sus pies bajo la grieta. El tiempo pareció detenerse. Cerró los ojos con fuerza, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Por favor. No abras la puerta. Por favor. La sombra se movió. Entró en su dormitorio. Oyó más cajones. El revuelo de su armario siendo registrado. Buscaba algo específico. Buscaba el diario. Después de lo que pareció una eternidad. Los pasos retrocedieron escaleras abajo. Unos minutos después. Oyó el suave clic de la puerta trasera cerrándose. Se quedó en esa bañera por otra hora. Temblando incontrolablemente antes de atreverse a moverse. La casa era la misma. Pero irrevocablemente cambiada. Violada. Sabía con certeza escalofriante que no había encontrado lo que buscaba. Lo que significaba que volvería. A 8.000 metros de distancia. Carlos Jiménez sintió el cambio antes de verlo. Su convoy. 2 jeeps blindados. Se movía por una carretera polvorienta y craterada en las afueras de un pueblo hostil. Era una patrulla rutinaria. Pero sus instintos, afilados por años en el campo, gritaban. Algo no está bien, dijo en su auricular. Sus ojos escaneando el paisaje desolado. Demasiado quieto. ¿Su conductor? Un joven sargento llamado Molina. Lo miró. ¿Qué ves? ¿Rino? Nada, dijo Carlos. Y eso era lo que lo asustaba. Ese es el problema. Estaba a punto de ordenar que el convoy se detuviera cuando el mundo estalló detrás de ellos. Una explosión ensordecedora lanzó su jeep hacia adelante. La onda de choque golpeándolos como un golpe físico. Carlos giró la cabeza. El segundo jeep. El que había estado a 50 metros detrás. Había desaparecido. En su lugar había una nube rugiente de humo negro y fuego.
Metralla de metal lloviendo sobre la tierra cocida. Un IED. Uno grande. Colocado con precisión. Pero habían cometido un error. Un error de novato. Habían usado un detonador de placa de presión. Y el vehículo líder de Carlos había pasado sobre él solo segundos antes del segundo. El convoy se detuvo. Los hombres saliendo con armas listas. Pero el área estaba vacía. Nadie. Solo el eco de la explosión y el crepitar de las llamas. Carlos maldijo en voz baja. Esto no era un ataque aleatorio. Era un mensaje. Alguien sabía quién era él. Alguien quería que supiera que lo sabían. De regreso en la base. El informe del equipo de inteligencia confirmó sus peores temores. El IED no era del estilo local. Era sofisticado. Importado. Y el patrón de la emboscada coincidía con el modus operandi del Sindicato de Galicia. El mismo cártel cuya operación había interrumpido esa mañana. ¿Pero cómo? ¿Cómo habían conectado los puntos tan rápido? La respuesta llegó en una llamada segura de su superior. La capitana Rostova. Rino. Tenemos un topo. Alguien en casa ha filtrado tu identidad. Y no es solo tu identidad. Es tu dirección. Tu familia. El mundo se inclinó. Juana. El jeep. ¿La comunidad? Todo encajaba ahora. No era una disputa vecinal. Era un frente doméstico en una guerra mucho mayor. Carlos tomó el siguiente vuelo disponible. Su mente un torbellino de planes y contingencias. Esta vez. La batalla no estaba en tierras extranjeras. Estaba en su propio patio trasero. Juana no estaba sola cuando el golpe llegó. Había reunido a un pequeño grupo de aliados. Vecinos que habían sufrido bajo el reinado de terror de Victoria Serrano. Tomaban café en su salón. Compartiendo historias de multas injustas. Amenazas veladas y presiones para vender sus hogares. Tom Hernández. Un veterano de la Armada retirado. Habló primero. Mi bandera, dijo. Su voz ronca por años de mandos. Me multaron por izar la bandera española en mi mástil. Dijeron que violaba las normas de estética. ¿Estética? Es nuestra bandera. Otros asintieron. Sus rostros marcados por la ira compartida. La familia López habló de quejas constantes por el ruido de sus hijos jugando en el jardín. Los Martínez mencionaron inspecciones sorpresa a sus propiedades. Buscando cualquier excusa para imponer sanciones. Y luego estaba el señor Gabel. Un contador jubilado con ojos nerviosos. Es sistemático, dijo. No es coincidencia. Quieren que nos vayamos. Juana mostró el diario de su abuela. Las entradas que detallaban las visitas sospechosas de Ricardo Serrano y sus inversores. El grupo se quedó en silencio. La gravedad de la situación cayendo sobre ellos como una losa. No estamos solos, dijo Juana finalmente. Pero para ganar. Necesitamos unirnos. Recopilemos evidencia. ¿Actas? ¿Multas? Todo. Lo presentaremos en la próxima reunión de la comunidad. Los derrocaremos. Tom Hernández levantó su taza en un brindis improvisado. Por la justicia, dijo. Luchamos contra ellos no con ira, sino con hechos. Un sentido de propósito llenó la pequeña reunión. Ya no eran víctimas aisladas. Eran una alianza. El señor Gabel estaba particularmente entusiasta. Puedo ayudar con las finanzas, ofreció. Si han malversado fondos. Lo encontraré. Solo dime todo lo que tienes. Juana. Cada pieza de evidencia. Cuanto más sepa.
Más puedo ayudar. Juana. Agradecida por su expertise. Accedió. Sintió un destello de esperanza por primera vez en días. Esa noche, Arturo Gabel se sentó en su estudio tenuemente iluminado. El vecino entusiasta y asustado había desaparecido. En su lugar estaba un hombre con ojos fríos y calculadores. Marcó un número desde un teléfono desechable. Soy yo, dijo cuando contestaron. Tenemos un problema. Uno grande. Al otro lado de la línea. Ricardo Serrano escuchó sus nudillos blancos mientras agarraba su escritorio. Los ha organizado, continuó Gabel. Su voz un bajo monótono. Las familias militares. Los antiguos. Están construyendo un caso. ¿Y la chica? La hermana de Jiménez. Tiene el viejo diario de su abuela. Sabe de ti. Sabe que estabas tratando de forzar a la gente a irse. Un silencio largo y pesado. Luego la voz de Ricardo. Tensa y delgada. ¿Sabe quiénes son nuestros socios? No, dijo Gabel. Aún no. Pero es lista. Es solo cuestión de tiempo. Planean presentar todos sus hallazgos en la reunión comunitaria mañana por la noche. Creen que pueden montar un golpe. Tomar el control de la Junta. La mente de Ricardo corrió. Un espectáculo público. Acusaciones. Evidencia. Traería escrutinio. Traería reporteros. Y el escrutinio era lo único que sus socios silenciosos no tolerarían. Gracias. Arturo, dijo Ricardo. Su voz apenas un susurro. Tu asistencia será recordada. Colgó el teléfono. Miró a su esposa. Victoria. Que había estado escuchando. Su rostro pálido y demacrado. La ilusión de control. El juego de poder suburbano que habían jugado por tanto tiempo. Se había hecho añicos. Lo saben, dijo entumecido. La chica lo sabe. Antes de que Victoria pudiera responder. La línea privada de Ricardo sonó. Un número que no reconocía. Lo contestó con una mano temblorosa. La voz al otro lado no estaba enojada. Era calmada. Escalofriantemente. Hablaba en español sin acento. Un idioma que Ricardo entendía perfectamente de sus tratos comerciales. Señor Serrano, dijo la voz. Tenemos una situación. Un vehículo de un agente federal en nuestro barrio tranquilo. Una hermana entrometida con un diario. Y ahora una rebelión comunitaria. Esto es inaceptable. Puedo manejarlo, tartamudeó Ricardo. La reunión mañana por la noche. No interrumpió la voz. La palabra única cortando como una navaja. Su tiempo para manejar cosas ha terminado. Nosotros lo manejaremos ahora. Tenemos un equipo en camino. Su trabajo es limpiar este lío permanentemente. Su única tarea es asegurarse de que la chica y su diario estén en esa casa cuando lleguen. ¿Tenemos un entendimiento? Ricardo Serrano miró a su esposa. Al arte fino en sus paredes. A la vida que había construido sobre una base de mentiras y dinero sangriento. Vio todo convirtiéndose en polvo. Sí, susurró. Sellando su destino. Tenemos un entendimiento. La alianza se había formado. La traición se había entregado. Y el movimiento desesperado final estaba a punto de hacerse. El tablero estaba listo para una guerra en Valle Verde. El aire en la casa de Juana era espeso con anticipación. Afuera, el crepúsculo pintaba los jardines manicuros de Valle Verde en suaves tonos de naranja y púrpura. Dentro, la luz era artificial. Aguda. Sobre la mesa de la cocina.
Pilas de papeles estaban como soldados listos para inspección. Un arsenal meticulosamente organizado de infracciones de la comunidad. Discrepancias financieras y declaraciones juradas de media docena de familias. Juana sentía una energía nerviosa recorriendo sus venas. Esa noche en la reunión comunitaria. Finalmente llevarían la lucha a Victoria Serrano. Esa noche. La verdad tendría su voz. Miró el reloj. 7:15. Hora de ir. Dom Hernández y los otros la encontrarían allí. Agarró su bolso. Sus llaves y el pesado archivador de evidencia. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta. Un sonido la hizo congelarse. El suave y elegante timbre de su propio timbre. No era un golpe agresivo. Era educado. Civilizado. Y de alguna manera eso lo hacía aún más aterrador. Su corazón martilleó contra sus costillas. Nadie debía estar allí. Todos se reunían en el centro comunitario. Se acercó sigilosamente al pequeño visor. Conteniendo el aliento. De pie en su umbral. Bañado en el brillo dorado de la luz del porche. Estaba Victoria Serrano. Vestida impecablemente como siempre. Pero su rostro era una máscara pálida y tensa. No había condescendencia en sus ojos esa noche. Solo un vacío escalofriante y hueco. La mente de Juana corrió. No abras. Solo no abras. Entonces Victoria habló. Su voz lo suficientemente alta para llevarse a través de la puerta. Juana. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar antes de la reunión. Algo en su tono. Un borde frágil y desesperado. Hizo que Juana dudara. Esta no era la presidenta de la comunidad. Era alguien más. Alguien roto. Contra su mejor juicio. Giró el cerrojo. Abrió la puerta solo unos centímetros. La cadena de seguridad aún enganchada. ¿Qué quieres? ¿Victoria? Victoria no intentó empujar para entrar. Solo miró a Juana. Y por primera vez. Juana vio miedo crudo y sin diluir en los ojos de la mujer. La reunión, dijo Victoria. Su voz apenas un susurro. Tienes que cancelarla. No voy a cancelar nada. La gente merece saber qué han estado haciendo tú y tu esposo. No entiendes. Victoria la cortó. Dando un paso más cerca. Y fue entonces cuando Juana lo vio. Metido cerca del lado de Victoria. Casi escondido en los pliegues de su abrigo de diseñador. Estaba el brillo metálico oscuro de una pistola. La sangre de Juana se convirtió en hielo. Intentó cerrar la puerta de golpe. Pero Victoria fue demasiado rápida. Con una fuerza nacida del pánico puro. Arrojó su hombro contra ella. La cadena de seguridad gimiendo. Luego rompiéndose de su alojamiento. Victoria tropezó dentro. Pateando la puerta para cerrarla detrás de ella. Levantó la pistola. Su mano temblando violentamente. La reunión está cancelada, repitió. Su voz quebrándose. ¿Y tú? Tú y yo vamos a esperar aquí a que lleguen unas personas. Ella está dentro. El activo está comprometido. La voz en el oído de Carlos era calmada. Profesional. Pero no hizo nada para calmar la tormenta de adrenalina y rabia que estalló en su pecho. Se sentó en una habitación estéril y sin ventanas a 100 millas de distancia. Un lugar que el gobierno no admitía oficialmente que existiera. Frente a él. Un banco de monitores mostraba una docena de feeds diferentes. Uno de ellos. Etiquetado JCAM1. Era un feed en vivo de una diminuta cámara disfrazada como detector de humo en el salón de Juana. Le había instruido cómo instalarla justo ayer.
Ahora estaba viendo a su propia hermana siendo retenida a punta de pistola. Era un operador. Un fantasma. Un hombre que podía desmantelar redes de terror desde las sombras. Pero ahora mismo era solo un hermano indefenso viendo una pesadilla desarrollarse en una pantalla. Juana habló en su propio micrófono. Su voz un ancla baja y estable en el caos. Te veo. Estoy aquí. Solo mantén la calma. Haz exactamente lo que digo. En el salón. Juana se estremeció casi imperceptiblemente. Llevaba el diminuto auricular color carne que él le había enviado. Victoria agitó la pistola erráticamente. ¿Con quién hablas? ¿La policía? Es demasiado tarde para eso. No pueden ayudarte ahora. Con nadie, dijo Juana. Su voz temblando. Pero sus ojos fijos en Victoria. Solo rezando. Bien, dijo Victoria con una risa amarga. Lo necesitarás. Háblale. Juana entrenó Carlos desde su silla. Manténla hablando. ¿Qué quiere? Juana tomó un aliento superficial. ¿Qué es esto? ¿Victoria? ¿Qué quieren ellos? La compostura de Victoria finalmente se rompió. Quieren el diario. El librito de secretos de tu abuela. Quieren todo lo que encontraste. Creen que hay algo más. Algo sobre sus operaciones. ¿Qué operaciones? Presionó Juana, dando un pequeño paso atrás. Esto nunca fue sobre valores de propiedad. Tonta chica, chilló Victoria. Era sobre supervivencia. Mi esposo hizo un trato con monstruos. Y ahora están aquí para cobrar. La mente de Carlos corrió. El diario es el objetivo. Juana. La chimenea. El ladrillo suelto del lado izquierdo. El viejo escondite de la abuela. Puedes llegar. Dame el diario. Juana demanded Victoria. Dando un paso adelante. No. No está aquí, mintió Juana. Su mente aferrándose a la instrucción de Carlos. Tuve miedo. Lo escondí. En el centro comunitario. Iba a sacarlo en la reunión. Era una jugada brillante y desesperada. Le compraba tiempo. Victoria la miró fijamente. Su mente tratando de procesar la nueva información. El sonido de sirenas distantes comenzó a cortar la noche. La cabeza de Victoria se giró hacia la ventana. No. No. Aún no. Son demasiado temprano. Equipo de asalto está a 2 minutos, anunció la voz de la capitana Rostova en el auricular de Carlos. Tenemos una complicación. Un sedán negro. Sin placas. Bloqueando la entrada al cul-de-sac. 2 hostiles armados saliendo del vehículo. Ese es el equipo de limpieza del sindicato, dijo Carlos. Sus nudillos blancos. No están allí para negociar. Están para eliminar a todos. Incluyendo a los Serrano. Entendido, respondió Rostova. Su voz como hielo. Equipo Alfa se encarga de la fiesta de bienvenida. Equipo Bravo. Ustedes tienen la casa. Vayan en mi marca. Las sirenas se hicieron más fuertes. Dentro de la casa. Victoria se estaba volviendo loca. Vienen por nosotras. Vienen por todas nosotras. Juana. Ahora, comandó Carlos. La chimenea. Crea una distracción. Juana hizo lo único que se le ocurrió. Agarró un jarrón pesado de vidrio de la repisa y lo lanzó contra la ventana del salón. El sonido del vidrio rompiéndose fue explosivo en el silencio tenso. Por una fracción de segundo. Victoria se distrajo. Su cabeza girando hacia el sonido.
Era la única apertura que Juana necesitaba. No corrió hacia la puerta. Corrió hacia la chimenea. Manoseó el ladrillo suelto. Sus dedos raspando contra la piedra. Victoria gritó de rabia y volvió la pistola hacia ella. «Aléjate de ahí». Pero era demasiado tarde. La puerta principal no se abrió. Explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por un ariete. La casa se inundó de figuras vestidas de negro. Láseres cortando la luz tenue. Agentes federales. Suelte el arma al suelo ahora. Los comandos eran un rugido ensordecedor y superpuesto de autoridad. Victoria Serrano se quedó congelada por un segundo que detuvo el corazón. Un ciervo atrapado en los faros de un tren oncoming. La pistola cayó de sus dedos sin nervios al suelo de madera dura. Se derrumbó. Sollozando. Una mujer rota cuyo reino suburbano acababa de ser aniquilado. Desde la calle. El pop 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 contenido y agudo de disparos suprimidos terminó en menos de 5 segundos. Mientras los agentes aseguraban a Victoria y barrían la casa. Uno de ellos se acercó a Juana, quien aún estaba agachada junto a la chimenea. Temblando. «Señora». «Está bien». Ella solo pudo asentir. Sus ojos abiertos. En su oído, la voz de Carlos llegó. Despojada de su frialdad táctica. Llena solo de profundo alivio. «Se acabó». Juana dijo suavemente. «Se han ido. Estás a salvo». En la parte trasera de la casa. Otro equipo acorraló a Ricardo Serrano mientras intentaba trepar por su propia valla trasera. Su patético intento de escape terminando con su rostro en las petunias premiadas que tanto cuidaba. El asedio en Valle Verde había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio del barrio se sentía como paz. No como preludio a una tormenta. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban las paredes del salón de la abuela Eulalia en un ballet silencioso y estroboscópico. El caos había disminuido. Reemplazado por el zumbido quieto y eficiente del procedimiento federal. Afuera, todo el barrio de Valle Verde parecía contener el aliento. Asomándose desde detrás de las cortinas al drama que se desarrollaba en su calle perfecta. Juana se sentó envuelta en una manta gruesa en el sillón de su abuela. Una taza de té caliente humeando en sus manos temblorosas. Frente a ella, Carlos finalmente había llegado. No como una voz en un auricular, sino en persona. Había volado en un helicóptero oscurecido que aterrizó en un parque cercano. Un fantasma regresando de una guerra distante. No dijo mucho. Solo se sentó con ella. Su presencia un ancla sólida y reconfortante en los escombros de la noche. La guerra había terminado. El asedio se había roto. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales. Un proceso lento y triturador que se movía con el peso inmenso e imparable del sistema de justicia federal. Los Serrano, despojados de su poder y prestigio, ya no eran tiranos de barrio. Eran acusados en un caso de crimen organizado. Sus nombres conectados a una empresa criminal extensa que sorprendió incluso a los fiscales más experimentados. La sentencia final llegó en un día otoñal fresco. Carlos y Juana se sentaron en la galería del Tribunal Federal, rodeados por Tom Hernández y las otras familias de su alianza. Victoria Serrano recibió una sentencia de 25 años en una penitenciaría federal. La jueza, una mujer con ojos que parecían ver directamente al alma, miró desde su banco. «Señora Serrano», dijo. Su voz resonando en el tribunal silencioso. No solo violó estatutos. Libró una campaña de acoso y terror sistemático contra las familias de los protectores de esta nación. Se alió con criminales violentos.
Esto no fue gobernanza comunitaria. Fue terrorismo doméstico con un abrigo de cachemira. Este tribunal no lo tolerará. Ricardo Serrano. Por su parte en la conspiración. Lavado de dinero y obstrucción de justicia. Recibió 30 años. Su imperio de desarrollo se desmoronó en polvo. Liquidado para pagar un acuerdo multimillonario a las familias que él y su esposa habían aterrorizado por años. La operación del Sindicato de Galicia en la región quedó lisiada. Su red expuesta y sus jugadores clave arrestados. Todo porque una mujer se volvió codiciosa por un jeep. Pero la verdadera victoria no estaba en el tribunal. Estaba de regreso en las calles tranquilas de Valle Verde. Juana Jiménez. La profesora de historia que había sido forzada a convertirse en una guerrera. Fue elegida unánimemente como la nueva presidenta de la comunidad. Su primer acto oficial fue pararse ante la comunidad. No como una gobernante, sino como una vecina. En sus manos sostenía un solo pedazo de papel. Propongo, dijo. Su voz clara y fuerte. Que todas las infracciones, multas y advertencias pendientes emitidas bajo la junta anterior sean declaradas nulas e inválidas. Con efecto inmediato. Un grito de alegría se elevó en el centro comunitario. Un sonido de puro alivio sin adulterar. Era el sonido de la liberación. La casa de los Serrano. Un monumento a la codicia incautado a través de decomiso federal de activos. Fue vendida. Por voto comunitario. La propiedad fue comprada por la comunidad. La casa fue demolida. Y en su lugar construyeron un parque. Un hermoso espacio verde con un patio de juegos y bancos sombreados por viejos robles. Lo llamaron Parque Memorial Eulalia. Un tributo a la mujer quieta y observadora que primero había sentido la oscuridad arrastrándose en su barrio. Carlos tomó una posición permanente en el país con el equipo de tareas. El polvo de tierras extranjeras había sido reemplazado por el aroma de hierba cortada y el sonido de risas de niños flotando desde el nuevo parque. Él y Juana. Usando una porción del dinero del acuerdo. Establecieron una organización sin fines de lucro. La Fundación Legado Eulalia. Su misión era simple: proporcionar recursos legales gratuitos y apoyo investigativo a familias en todo el país que se encontraran objetivo de comunidades corruptas e intimidación corporativa. Su batalla se había convertido en un blueprint para otros. Su dolor había sido forjado en un escudo. Una tarde de sábado perfecta. Casi un año al día después del asedio. Carlos y Juana en el parque que una vez había sido el corazón de sus problemas. Los niños chillaban de deleite en los columpios. Los vecinos charlaban sobre mantas de picnic. Tom Hernández enseñaba a su nieto cómo volar una cometa. Juana apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. La abuela habría amado esto, dijo suavemente. Sí, acordó Carlos. Una rara sonrisa fácil en su rostro. Lo habría hecho. Siempre dijo que hay que plantarle cara a los matones. Solo nunca mencionó que podrían tener conexiones con cárteles. Se quedaron allí por un largo tiempo, observando la comunidad por la que habían luchado. La comunidad que habían salvado. No era perfecta. Era solo un barrio suburbano tranquilo. Pero era seguro. Era suyo. Y era libre. El sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas a través de la hierba. Carlos miró a las familias. A los niños. A la bandera ondeando orgullosamente del mástil de Tom Hernández. Ya no en violación de ninguna regla. Y sabía con una certeza que se asentaba profundo en sus huesos que esto, era lo que se sentía como victoria. No la adrenalina de una redada o la satisfacción de una condena, sino la simple y profunda paz de volver a casa.